Teología Juvenil Producciones presenta Reflexiones. Miqueas, capítulo 2, versículo 1 al 5. Disyuntiva entre la ibris y la sofrosini en el uso del poder. Miqueas es un profeta campesino, oriundo de la Cefelá, en una región fértil en Israel, con mucha producción de cereales y con rebaño de ovejas. Es también una región con firme presencia militar por los intereses del pueblo-ciudad. Se hacen más fuertes a través del control del pueblo y de la recolección de tributos. Miqueas probablemente era un anciano, especie de título honorífico para un jefe popular, dirigente de clan o tribu o jefe campesino. Por lo tanto, podía ir a Jerusalén y lanzar sus críticas a la clase dirigente del país, llamado por el Señor, y afirma que está lleno de poder, juicio y fuerza. En el siglo VIII a.C., es una etapa específica en la historia del pueblo de Dios, no solo porque se le designa como el siglo de oro de la profecía en Israel, sino también porque hay una constante en la vida social del pueblo: la corrupción moral y específicamente la injusticia social permanente que emana del ámbito político, ético, religioso. El presente estudio se refiere al conflicto entre la ibris y la sofrosini en el uso del poder, la cual está fundada en la exégesis de Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 5. Se realizará un estudio exegético, documental y canónico sociológico a través de la narrativa y la contextualización de ambos cabos de la historia, la época de la narración y la actualidad latinoamericana. En el tejido de Miqueas se observa 3 signos en la urdimbre. La primera, cuando escribe el profeta Miqueas en su momento histórico, articula una crítica radical contra la ciudad y activa proféticamente la utopía de la organización de clan y tribal de los campesinos judíos en el antiguo Israel. El segundo, cuando transcribe el escriba después del exilio con fines sociopolíticos, bajo el impacto de la destrucción de Jerusalén, en la dispersión del pueblo de Israel y en el contexto del esfuerzo de recomposición bajo la hegemonía persa. Y el tercero, cuando se edita el escrito como el texto final. Este escudriñamiento principia con el análisis de la disyuntiva entre la ibris y la sofrosini en el uso del poder en el escrito de Miqueas y concluye con la reflexión práctica pastoral. Disyuntiva entre la ibris y la sofrosini en el uso de poder en el escrito de Miqueas. El conflicto. La ibris significa desmesura a los límites impuestos, desbordamiento de la mente, la falta de control en los impulsos propios, la creencia de ser Dios, la sensación de insaciabilidad que atraviesa las subjetividades, volviéndose cada vez más narcisistas y pleonéxicos, y afecta a quienes ejercen el poder en cualquiera de sus formas. Su praxis desorganiza y corrompe a la sociedad. La sofrosini. Este término de difícil traducción puede significar mesura, el justo equilibrio, cordura y moderación, pero más próximo es la sobriedad. Por ende, el dominio del espíritu sobre el cuerpo, su praxis favorece a una sociedad justa. Disyuntiva en el uso de poder en Miqueas. Esta disyuntiva, la ibris, es el primer enemigo del equilibrio al que deben aspirar el individuo y la sociedad en el desenvolvimiento de sus acciones. La sofrosini es el control mental para la justicia en acción, y el texto menciona: porque tienen en su mano el poder. El problema parece radicar en el doble significado del sustantivo, el, que puede traducir poder o Dios. Considera que según el texto la mejor lectura es la del texto masorético, que traduce porque su éxito es garantizado.
entonces está inclinado a la ibris por el ego, a la avaricia. Análisis exegético. El texto en las ciencias bíblicas. Para el estudio del textum, tejido, se requiere conocer la prehistoria, la historia y la posthistoria de dicho texto. ¿Qué significado tuvo el texto para los lectores que inicialmente se escribió y la razón del escrito? El textum destinado es este, Miqueas, capítulo 2, versículo 1 al 5. Análisis contextual. El tejido. El tejido es completo en los contextos relacionales y existenciales, no una sola parte. El tema está entretejido todo el texto de inicio al final. Este tejido está relacionado entre los personajes de Miqueas, la sociedad y las personas que ejercen poder. Se entretejen las características de ellos y su relación con las otras partes mencionadas. Punto A, el juicio de Dios a Israel y Judá. Punto B, el anuncio de la esperanza de paz. Punto A, el juicio de Dios contra Israel. Punto B, el anuncio de la restauración de Israel. La delimitación del tejido. Todo génesis de la exégesis empieza por la delimitación del tejido, si se puede aproximarse como una unidad en la estructura más amplia. Los especialistas señalan que para delimitar un texto completo se requiere los indicadores temporales, las referencias geográficas, los personajes, la temática y los indicadores de tipo lingüístico. Los expertos en la materia llegan a la conclusión que, haciendo los criterios citados, este pasaje es una unidad de tejido completo. Citamos solo los títulos del tejido del capítulo 2 por la delimitación planteada. Denuncia de los pecados sociales, capítulo 2, 1 al 13, las causas del juicio. ¿Por qué? Acusación a los poderosos que oprimen al pueblo. Los poderosos, pensar negativo, praxis negativa. Dios, pensar recto, praxis recta. Acusación a los profetas falsos que se oponen al mensaje de Miqueas. La religión, profecías prohibidas, daños al régimen, mujeres, niños, los profetas, el lugar profanado, profecías engañosas y la conclusión, restauración. Análisis textual. La perícopa. Esta perícopa es un texto que tiene sentido unitario y coherente, pero para nuestro estudio se tomará en cuenta solo el capítulo 2, 1 al 5. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Podemos ver la parte de la injusticia, la ibris, y la parte de la sofrosini, la justicia. Quien hace es Dios. Los personajes. Para entrar a la investigación de todo personaje en la exégesis, tiene varias aristas de acceso. Vamos a sintetizar lo mencionado. La primera es de carácter de función de este en el relato semiótico, y la segunda se sitúa en la personalidad autónomo, no olvidando el tejido de los personajes y sus urdimbres. Analizamos en esta perípoca lo siguiente. Dios tiene el poder en sí mismo, observa las injusticias a su pueblo de parte de los poderosos. Ahora Él actúa pensando mal contra esta familia. Serán puestos con grillos, dejarán de caminar orgullosos, serán tiempos malos, harán de ellos endechas, serán destruidos, sus campos serán quitados, otros serán los dueños de los campos y no tendrán lugar en el templo de Dios. El final de la locura de la ibris y lo correcto de la sofrosini. Poderosos, tienen el poder en sus manos, ibris. Desde allí piensan iniquidad, maquinan mal y ejecutan en la mañana. Codician las heredades y las roban, las casas y las toman, y oprimen al hombre y a la casa, al hombre y a su heredad. Se concluye que son injustos contra su prójimo. Ahora, los planes de Dios para ellos son de mal,
No podrán librar sus cuellos de este mal. Dejarán de caminar orgullosamente. Son tiempos malos. Tendrán canción de lamento, destrucción de su propiedad y no tendrán parte en el pueblo de Dios. Pueblo. No tienen el poder en sus manos. Pierden heredades porque se las roban. Pierden casas porque se las toman. Son oprimidos ellos y sus casas, y ellos y su heredad. Se concluye que son tratados con injusticia. Miqueas comunica las injusticias que se cometen contra el pueblo, el castigo de los poderosos, en conclusión, el triste final de la Ibris y el triunfo de la Sofrosini. Análisis narrativo, la construcción de la narración. En este punto observamos que se lleva la narración de la disyuntiva entre la Ibris y la Sofrosini en la trama narrativa, porque tienen en su mano el poder, piensan la iniquidad y maquinan el mal en sus camas y ejecutan cuando llega la mañana, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. La investigación explicativa. La exégesis, siguiendo los hilos y el tejido de diferentes urdimbres, necesitan explicación. Se realizará la explicación de los diferentes personajes para saber el hilo conductor de los caracteres del uso incorrecto del poder, Ibris, y del uso correcto del poder, la Sofrosini. Estas características se notan visiblemente en la narración de forma explícita e implícita. Estas son: A. Ellos piensan iniquidad y maquinan el mal. B. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa. A. Jehová. He aquí yo pienso contra esta familia un mal. La perícopa comienza con la partícula ay, que procede del lamento fúnebre cercana a la muerte. La cognición es más que suficiente por el pensar como la gnosis inicial, el maquinar como el método de la estructura de un tejido, atravesando los hilos de la trama por entre los de la urdimbre y la ejecución como praxis final. En esta etapa son tiempos de bonanza. Algunas veces son los escenarios donde tienen más premisión la injusticia social y en particular la exclusión y la desigualdad, donde la iniquidad, maldad, tiempo, la acción se realiza en la mañana, el momento en que las cortes se reunían en la puerta de la ciudad para zanjar las disputas legales. El texto habla de un grupo de personas. No se especifica claramente si el poder es familiar, militar, económico. Lo que sí queda claro es que es un acto de atropello y despotismo de la Ibris, en que la balanza de capacidades era desigual, lo que se constituye en una injusticia. El pobre no podía hacer frente a estos poderosos para defenderse, y menos cuando estos, quienes usaban la Ibris como base para ejecutar sus planes con la complicidad de las autoridades. La denuncia de Miqueas, quien querella contra las injusticias que se cometen contra un grupo de la población indefensa. Ellos quiebran el decálogo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Miqueas condena la violación de este mandamiento. El elemento cultural tradicional es activado proféticamente para hacer frente a los nuevos desafíos y conflictos de la opresión al hombre, casa, heredad. Puede darse con el reclutamiento de hombres y también de mujeres para trabajos forzados, a consecuencia de lo que muchos deben haber perdido su vida, atentando contra su familia, su sistema social y económico, pero lo más probable es la destrucción de la casa que se habita y la familia que la habita. Y a la heredad está referida la tierra como propiedad sagrada y ancestral, legada de generación en generación. En una sociedad agrícola como esta se constituía el medio de la subsistencia. De la misma manera que los poderosos activaron el pensar, el maquinar, el ejecutar, el uso de la ibris y las injusticias cometidas, así el Señor, utilizando la Sofrosini, planea un mal contra ellos, donde hay castigo, exilio, despojo,